Don Enrique Ruiz Escudero, bienvenido. Gracias por inaugurar nuestra media GPT Films, que esperemos que en un tiempo todo el mundo quiera venir, pero que te hayas prestado el primero. ¿Te puedo tutear? Por supuesto. Que te hayas prestado el primero a venir es un auténtico placer. Lo primero que te tengo que preguntar, lo primero, y además sin anestesia y sin nada. ¿Nos puedes asegurar que toda la cúpula política del país, incluso la monarquía, están vacunados? Bueno, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad tiene el registro. Es cierto que de la monarquía sí que están vacunados. De hecho, lo hicieron en la Comunidad de Madrid. Y yo digo, de la clase política, de lo que es el gobierno de la comunidad también. Del resto, sí que hay algunas personas que lo hicieron por parte del gobierno de España, pero yo quiero pensar que todo el mundo, o sea, que un porcentaje altísimo, bueno, si no es al 100%, está todo el mundo vacunado. Si volviera de nuevo una situación como la que vivimos bueno, vosotros la vivisteis antes, ya desde el 2019 ya ibais viendo lo que venía, pero si volviera a suceder algo como en marzo de 2020, ¿actuarías igual? ¿Cambiarías cosas? Echando la vista atrás ahora, 4 años después. Hombre, por supuesto que cambiaría cosas. Es cierto que aquello, especialmente porque la pandemia vivió diversos momentos con crisis en diversos sentidos, pero es verdad la que digamos, aunó todo lo que sería, todo lo que abarcaría una crisis sanitaria, de comunicación, de carácter político, de material, de profesionales. Todo eso se vivió en primera ola y desde luego que sí que haremos cosas distintas, y además ahora que lo ves con la vista, una vez que ya no está declarada la pandemia, sí que hay determinadas decisiones que hubiésemos tomado probablemente en otro sentido, ¿no? Bueno, a todos los niveles, incluso por ejemplo con los tratamientos que se dan a los primeros pacientes contagiados con COVID. Cambió radicalmente a partir de la segunda, tercera ola, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que sí que cambiaría, yo creo que fruto de la experiencia de lo vivido, ¿no? Que ha sido una experiencia, tengo que decir, única. O sea, muy, muy cruel, de una extremada dureza, pero es verdad que aprendimos mucho de cara a futuro, a posibles crisis, de actuar de otra manera y sobre todo también en la toma de decisiones, en el tiempo de la decisión. Hay muchas cosas que sí que se podrían cambiar. Una de las cosas de las que más se habló, o de las que más se ha intentado hablar, o incluso algunos han intentado tapar, es de la famosa manifestación del 8M. Si tú hubieras tenido mando en aquella época, imagina que tú eres el presidente del gobierno, eres la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿hubieras permitido esa manifestación? Rotundamente no. O sea, es algo que tengo clarísimo. Además, cada vez como vamos viéndolo con más distancia, aquello tuvo un efecto multiplicador en la Comunidad de Madrid, yo creo que fue brutal, ¿no? Y de hecho se vio porque este virus es bastante previsible en cuanto desde que se produce el contagio, en los tiempos y en el porcentaje de pacientes que son leves, que son graves, que luego evoluciona a críticos e incluso los que fallecen. Y desde luego que el 8 de marzo tuvo un efecto que fue muy perjudicial para la pandemia y sobre todo, y lo más grave, porque sí que tuvimos la percepción, porque desde la Consejería de Sanidad nos reuníamos todos los días con el Ministerio en esa semana previa al 8 de marzo y desde luego ellos, no sé, yo creo que intencionadamente querían no desconvocar esa manifestación y se notó claramente. Y luego, bueno, todos sabemos lo que ocurrió después. A veces, con cositas que nos explicas así, a veces parece que la política están como por encima de todo a veces, ¿no? Para determinadas personas. Sí, por desgracia sí, y además sobre todo en situaciones de una crisis sanitaria, los criterios que tiene que haber a la hora de la toma de decisión son criterios estrictamente técnicos, o sea, sobre todo a todos los niveles. O sea, nunca he tenido yo la sensación cuando eres consejero de Sanidad que tus decisiones, en cuanto a aquellos famosos decretos de los viernes donde establecías o restricciones o liberabas determinados ámbitos para permitir mayor circulación de las personas, pero nunca he tenido una sensación de influir tanto en la vida de las personas. Por lo tanto, claro, cualquier decisión de tipo político repercutía de manera negativa en lo que era la pandemia, y yo esa sensación la he tenido con el Gobierno de España durante todos esos años que ha durado la pandemia, además de manera muy clara, y podríamos demostrarlo con muchos ejemplos. ¿Qué tal fue durante la pandemia? ¿Qué tal fue tu relación con ella, que hoy en día vuelve a estar de actualidad? Pero ¿cómo fue esa relación? ¿Muy tensa? ¿Distante? ¿Pasaban de ti? ¿Cómo lo sentías tú? Tuvo varias fases. En la primera, yo creo que algo que tenía muy claro, ¿no? Cuando estás en el sector sanitario y hay una crisis sanitaria, desde luego hay que actuar de manera coordinada y de manera conjunta.
La relación en el plano personal era una relación correcta, pero es verdad que nosotros vimos ya en determinados momentos con determinada toma de decisiones que ya empezó a producir un enfrentamiento muy claro y de hecho se ha traducido en múltiples momentos, ¿no? Y con muchas decisiones. Quiero recordar, por ejemplo, cuando no nos quisieron incluir la estrategia de test de antígenos en el mes de septiembre del 2020 que luego lo hicieron, o cuando había que liberar las fases de la primera restricción que se produjo en mayo del 20 también fueron muy duros con Madrid y ya el ejemplo más claro fue cuando nos aplicaron el estado de alarma para perimetrar Madrid, que la gente no pudiese salir, algo que iba en contra de los criterios técnicos que manteníamos en la comunidad. O sea, con él, en ese sentido educada, pero desde luego fue una relación, yo digo crítica en todo momento porque chocábamos en la toma de decisiones, ¿no? Que era lo más importante en ese momento. De aquella época recordamos muchas cosas, recordamos a la gente aplaudiendo en las ventanas, recordamos el esfuerzo de muchísima gente, incluidos vosotros, trabajadores, enfermeros, médicos, muchísima gente que trabajaba mucho. Y nos viene seguramente a la cabeza una palabra que nosotros no entendíamos, pero que se convirtió en algo que daba miedo, incluso que era tétrico, ¿no? Que eran los cribados. ¿Existieron los cribados? ¿Qué pautas se siguieron? ¿Tú cómo viviste esa situación? Bien, yo creo que hay que ponerse en contexto, ¿no? ¿Cuál era lo que se vivió en primera ola? Doy algunos datos que yo creo que son importantes de cómo influía a las personas contagiadas por COVID en la cantidad ingente de personas contagiadas por COVID, cómo influía dentro de nuestros sistemas sanitarios. Para que la gente se haga una idea, la capacidad de nuestras urgencias se multiplicó por 5. Nosotros duplicamos las camas de hospitalización, casi todas con casi un 90% de actividad COVID. Llegamos a tener 21.000 camas operativas, que es una cifra altísima, o en la UCI tuvimos que triplicar, ¿no? Entonces, todo eso en esa situación, lógicamente, nosotros en Madrid, que tiene una sanidad, tanto en la parte pública como en la parte privada, una sanidad muy potente, permitió que nosotros con esa elasticidad diésemos solución a la inmensa mayoría de los casos, pero es verdad que, cribados no se aplicó. Lo que se hizo, que además que todo el mundo va siempre a la residencia, nosotros utilizamos una figura que era el geriatra de enlace. Lo que hacíamos, distribuíamos las residencias asociadas a hospitales de referencia y ese geriatra establecía cuáles eran los criterios de derivación según cada situación, como se hace en el día a día sin estar en una pandemia. Y además así lo confirman los traslados que se hicieron de suma a hospitales y viceversa, múltiples decisiones que se tomaron en aquel momento porque realmente el número de casos era altísimo a todos los niveles y en todas las edades. Y por lo tanto nosotros hicimos todo lo que humanamente posible se podía haber hecho en aquella ocasión. Y desde luego que tal y como ha tratado siempre de marcarnos la izquierda y con cifras de fallecidos, aquí se hizo y se actuó como en el resto de España y en el resto del mundo, porque por el modelo residencial es verdad que los contagios llegaban a más gente, pero desde luego que nosotros siempre hemos actuado con todo lo que teníamos, que disponíamos en aquel momento y siempre, insisto, con un criterio además que tengo que decir que fue valorado por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que valoró el modelo de Madrid y que dice que se daba una respuesta sanitaria acorde con la situación que entonces se vivía. Tiene que haber sido muy duro haber trabajado tanto, haber sacrificado tanto, ver que fallecía tantísima gente en todo el país, porque el COVID no entendía ni de comunidades, ni de políticas, ni de partidos. Totalmente. Sin embargo, se os ha señalado a vosotros, tanto a Ayuso como a ti, poco más como que dejabais morir a la gente mayor, ¿no? ¿Tú qué sientes cuando, a pesar de que en muchos juicios ya habéis salido totalmente absueltos, ha demostrado que no, y os felicito por ello, qué sientes cuando te señalan así con el dedo? Bueno, es algo que, realmente algo de una pregunta que tú has hecho al principio, ¿no? ¿La política lo invade todo? Pues sí. Nosotros hemos vivido cómo se hace esa utilización absolutamente torticera de la realidad de lo que se vivió entonces y cómo han tratado por todos los medios, aplicando todos los mecanismos del Estado para tratar de contar una realidad que no fue la que vivimos y sobre todo de culpabilizar de algo que nosotros dimos respuesta, insisto, al máximo nivel. Ahí además, especialmente porque, claro, nosotros hemos tenido causas con las residencias, ya hay 19 archivadas de las 20 que hay, pero bueno, que es algo porque es la realidad, porque es que ha habido jueces que hasta incluso dentro de la sentencia dicen que se actuó con los medios necesarios, un poco lo que hemos dicho antes. Y
desde luego que aquello, o sea, fue una utilización que continúa siendo todavía a día de hoy, que me parece terrible, sobre todo porque parece que solo hubo pandemia en Madrid y no se ha hecho en otras comunidades o como se ha hecho en otros países, que se mire pues cuáles son las actuaciones. Y yo creo que si se quiere hacer una auditoría de lo que ocurre en la pandemia, hagámoslo con todas las consecuencias y a todos los niveles, que yo creo que es lo que habría que hacer en ese caso. Pero desde luego es la utilización total, permanente y de carácter absolutamente político, principalmente para destruir a la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el tema de las residencias. Los habitantes de Madrid te veíamos en televisión todos los días, con tu gesto serio, como muy en tu sitio, muy elegante, siempre, me acuerdo siempre perfectamente peinado y demás. Pero hablando de lo personal, ya que hablamos un poco de tus sentimientos y demás, tú que a mí me has enseñado fuera de cámara tu agenda, cómo era en 2020, 2020, que era una auténtica locura, pero tú cuando llegabas a casa, ese momento de respirar, o sea, se te tenía que venir el mundo encima, lloraste mucho, muchas emociones, ¿cómo viviste aquello? Bueno, la verdad es que, o sea, nosotros, yo creo que distingo varias fases de la pandemia, ¿no? Pero sobre todo en primera ola, ¿no? Que era realmente la parte más que fue más dura. Nosotros, además, casi todo el equipo de la consejería, menos alguno que acababa contagiándose y tenía que superar esa fase de la enfermedad, nosotros estuvimos yo creo que fue desde el día 26 de febrero, durante 103 días seguidos yendo, o sea, era un mecanismo, o sea, mental, que tú tratas de darlo todo al máximo. Y pues era empezar a las 7 de la mañana en pie, como no había tráfico a la consejería, estábamos a las 8 menos cuarto, ya estábamos funcionando a las 8 de la mañana y ya era toda la jornada hasta que el cuerpo aguantase, principalmente, porque una cuestión de cansancio. Entonces, es verdad que en casa tampoco se producía esa desconexión porque, claro, la cantidad de mensajes, de llamadas que teníamos todos los días era altísima. Y la verdad es que no tuvimos la sensación de qué era lo que ocurría, el impacto que tenía la acción de la consejería, bueno, en mi caso, incluso de la presidenta, fuera, porque realmente, claro, todo el mundo estaba confinado en su casa y nosotros realmente nos convertimos en los portavoces de la pandemia, principalmente porque, o sea, daba más credibilidad a lo que ocurría en la Comunidad de Madrid que lo que contaba el Ministerio de Sanidad, y eso es una realidad. Y por lo tanto nosotros pues ahí actuamos de una manera, luego cuando va pasando el tiempo y con distancia sí que ves, había momentos muy duros, ¿no? Yo recuerdo especialmente cuando falleció el primero de nuestros gerentes, Emilio Úcar, que era del Hospital Santa Cristina, fue muy duro, ¿no? Con todos los gerentes, o sea, todos a la vez, era como, bueno, uno de los que está en nuestro día a día ha fallecido, ¿no? Y fue aquello tremendo. Pero bueno, luego también es verdad que la capacidad de adaptación que tiene es descomunal, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, estás en lo que tienes que estar, ¿no? Que tienes que dar respuesta, que eran noticias muy duras en todo momento y había que solucionarlo, claro, que eso es lo que buscábamos. ¿Qué justificación hubo detrás del confinamiento, las restricciones? ¿Se tuvo un poquito en cuenta las consecuencias socioeconómicas que iban a haber, la salud mental de la gente, la privación de libertad, que luego se ha dicho que no tuvo que ser así? ¿Qué justificación crees que hay detrás de todo eso? Bueno, nosotros en ese sentido tengo que decir que la primera comunidad autónoma que tomó la decisión de parar la actividad, principalmente de lo que mueve uno de los principales motores de la economía, que es la educación, al fin y al cabo el 40% de la actividad diaria que se genera en nuestra región está motivada por la educación, universidades, institutos, colegios, guarderías, y nosotros tomamos esa decisión puesto que veíamos, además, después de lo que había ocurrido el 8 de marzo, sabíamos, y sobre todo con un poco de criterio de cierta lógica, ¿no? Lo que está ocurriendo en la región de Wuhan, aunque la información que llegaba muy sesgada, pero sí que teníamos en contacto con lo que estaba ocurriendo en Milán y nosotros veíamos que la situación era realmente crítica. Y ahí nos sorprendió mucho que el Ministerio siempre estaba con paños calientes. Bueno, los casos se controlan, hay trazabilidad, solo pasa en Madrid, que fue la famosa reunión que mantuvimos el 9 de marzo, que fue cuando nosotros dijimos, o sea, pero es que vosotros pensáis que lo que está ocurriendo en el resto, en Madrid, no va a ocurrir en el resto de comunidades. Y claro, aquello lo que nos hizo a nosotros fue pues realmente decir, oye, hay que parar la actividad porque tenemos que estar preparados, porque claro, el crecimiento en cuanto a contagios, a ingresos, a pacientes en UCI, empezaron a ver los primeros fallecidos, sabíamos que había que hacerlo. Claro, en ese momento tomas, que es lo primero, la contención del virus, que fue la primera decisión que tomamos. Días después el gobierno de España fue cuando aplicó el estado de alarma, que fue aquella parar la actividad de toda España fue desde el 14 de marzo, creo que fue hasta mayo.
Y lógicamente, claro, en ese momento de contención, claro, no se valoran los impactos que tienen, pero claro, sí que intuíamos que el impacto, claro, lógicamente el impacto económico iba a ser claro. El impacto también, claro, porque el hecho de estar en una privación de libertad obligada, porque al fin y al cabo es lo que había, pues lógicamente es lo que nos ha traído, ¿no? Esa ola silenciosa de la salud mental que, bueno, que ha tenido, porque no fue la primera ola, sino que luego hubo también restricciones en determinados momentos para determinado tipo de actividades. Y lógicamente en aquel momento, claro, había que tomar cuál era la prioridad. La prioridad era la contención del virus en primera ola y luego ya, bueno, pues fueron ocurriendo más cosas que lógicamente, a lo mejor con las decisiones que hubiésemos tomado ahora, o sea, viéndolo ahora con los ojos de entonces, pues a lo mejor hubiesen ido en otro sentido. Está el baile de cifras, de datos y de cosas que te tengo que preguntar. ¿Hubo transparencia en los datos que proporcionaba Salud, el número de víctimas, el número de contagiados y demás? Y luego, a colación de esto mismo, ¿realmente existió ese comité de expertos? Tú que estuviste cerca, ¿crees que existió ese comité de expertos o eran sencillamente unas decisiones que llegaban de arriba y ya está? Bueno, yo sí que puedo hablar de los datos que daba la Comunidad de Madrid, o sea, todos los datos que había de pruebas realizadas, de contagiados, de pacientes ingresados en UCI, según qué hospital, por edades. Nosotros siempre, además, fue una decisión, me acuerdo perfectamente, decir, hay que contar la verdad, sea una situación crítica, como hubo en muchos momentos, o sea una decisión, o sea una situación más favorable. Yo creo que ese era uno de los puntos, claro. Ahí sí que tengo que decir que nosotros tuvimos varios enfrentamientos con el Ministerio con el tema de los datos, porque contaron que algo que la gente puede pensar, pero ¿esto cómo es posible? Pues es posible. Cambiaron hasta 6 veces desde Salud Pública la manera, por ejemplo, de contabilizar los fallecidos. Nosotros establecíamos que era la información, digamos, más de carácter certificado del profesional, luego cuando se producía la baja en el registro, o sea, qué maneras de contrastar y de que tú no tengas, o sea, que no te puedes equivocar porque detrás de cada cifra hay una persona, hay una familia, hay muchas cosas y eso fuimos muy rigurosos en hacerlo, aunque la situación fuese la que era, pero es verdad que no todas las comunidades autónomas lo hicieron igual, tengo que decirlo, y nosotros ahí fuimos con un rigor de manera absoluta. Y tengo que decir que no fue lo mismo el Ministerio. Y luego con el comité de expertos, los nuestros, están muy claros, con nombres, apellidos, dirigidos por el doctor Zapatero, que era el viceconsejero, pero del Ministerio, además es que lo pedimos por transparencia, decir, oiga, ¿quién es el que está detrás de todas estas tomas de decisiones? Porque hay algunas que nos gustaría hablar con ellos porque, bueno, nadie tenía la verdad cierta sobre lo que era el COVID. Y de hecho se demostró que ese comité de expertos no existía, que fue uno de los grandes dramas porque, claro, nosotros vimos un ministerio totalmente descabezado en quién hacía esa toma de decisiones. Y sobre todo también lo vimos, por ejemplo, con Fernando Simón. Claro, nosotros estuvimos en reuniones con él y sabíamos la manera de actuar y las decisiones que tomaban que eran totalmente equivocadas con lo que expresaba nuestro comité de expertos. Y eso, vamos, fue una auténtica realidad. 4 años después se ha arrojado luz sobre algunas dudas que tengáis de aquella época, de quién decidía cosas, porque se hizo esto, porque se hizo lo otro, o siguen muchos vacíos que nos... Digo en referencia al gobierno desde la Comunidad de Madrid, sobre todo. Pues siguen muchos vacíos, bueno, y siguen vacíos a todos los niveles, ¿no? Podríamos empezar desde la toma de decisiones de carácter, digamos, las más técnicas, digamos, las que son más de carácter sanitario, con el tema de las compras, con muchas decisiones que todavía no sabemos por qué se tomaron. Bueno, nosotros sabemos por qué se tomaron, fueron casi todas de carácter político. Y eso, pues, lógicamente tuvo un impacto en la pandemia. Y bueno, yo creo que no podemos negar la realidad que nosotros tuvimos mucho enfrentamiento con el gobierno de España en muchos momentos porque sus decisiones entendíamos que eran decisiones equivocadas para lo que era lo mejor para los ciudadanos. Si tú, esto me lo contestas si quieres, y disculpa mi atrevimiento, pero si tu WhatsApp pudiera salir a la luz, ¿habría WhatsApps con gente que escandalizarían a la sociedad? No. No creo que haya WhatsApp que escandalizarían. Yo lo que creo que habría, o sea, sí que situaciones de extrema dureza, eso sí que es verdad, pero en cuanto a eso, o sea, si es escandalizar, yo creo que es preocupar, ¿no? de lo que se vivía entonces, porque es verdad, porque aquello, claro, los modelos, o sea, el método de comunicación era o llamada, o WhatsApp, o correo, o personalmente de cualquier forma. Y es verdad que sobre todo que se vieron momentos de una extrema dureza, ¿no? Sobre todo con temas de
decisiones muy complicadas y a veces que tenías que cambiar el mismo día de lo que tomabas por la mañana a lo que ocurría por la tarde. Pero es verdad que, o sea, escandalizar yo creo que no. Yo creo que lo que sería pues un poco ver la crudeza de lo que se vivió en aquel momento. Prefería sobre todo a discusiones que pudieras tener con el gobierno, que si algún síntoma de despotismo de esto es así porque lo digo yo. Bueno, eso más lo hacían verbalmente. O sea, eso sí verbal, que es ¿no? cierto que sí que tuvimos situaciones, o sea, algunas de muchísima tensión. Tengo que decir, los consejos interterritoriales, o sea, yo tuve una vez se celebraron muchos, cuantitativamente fueron muchos. Es verdad que en cuanto a la calidad de la decisión fueron... Bueno, porque ahí como se prevalecía la mayoría de comunidades autónomas que eran socialistas, las decisiones se tomaban la que tomaba el ministerio y se tomaba muy poco en cuenta, incluso, bueno, que estábamos más de acuerdo en cuanto a cuestiones de pandemia a Cataluña, que bueno, por población, por actividad, podía ser más parecido a Madrid o como en el propio País Vasco, pero siempre, bueno, pues lo que era Andalucía, Galicia, Castilla, León y Madrid y Murcia, pues siempre estábamos permanentemente, o sea, muy silenciados. Y de hecho, yo tuve un número de reuniones importante donde incluso el ministro Illa no me contestaba a las preguntas que yo hacía, o cuando le decía, ministro, estamos en desacuerdo con esto, y no tenía ningún tipo de respuesta. Pero bueno, ahí está la gestión de cada uno. Por desgracia, 4 años después, vuelve a estar muy de actualidad el tema mascarillas, compras y demás. Luego entraremos con el hermano de Ayuso, con Koldo, con Ábalos y demás. Si me permites hacer alguna pregunta, a ver si nos das un poco de claridad, tú que estás más dentro. Pero, ¿cómo viviste ese momento de ver, nos falta material médico, hay gente sin mascarillas, es súper importante que haya mascarillas para evitar el contagio? Ya se estaba especulando porque las mascarillas pasaron de 15 céntimos o 20 céntimos a venderse en las farmacias a 5 euros. ¿Tú esa situación cómo la viviste? La situación aquella fue uno de los momentos de máxima tensión, no solo con lo que es los equipos de protección individual, bueno, mascarillas, guantes, batas, todo lo que gafas, aquello realmente era una situación complicada porque claro, al no tener empresas españolas o incluso en Europa que puedan abarcar digamos, la dimensión de lo que era necesario para dar a los profesionales y a la población, pues lógicamente, ¿dónde se compraba? Principalmente en el mercado chino, que era donde estaba. Y claro, aquello estaba sometido todos los países de Europa, todos los países del mundo pidiendo mascarillas, pues lógicamente aquello hizo que, pues que fuese un momento de cómo se vivía el precio de las mascarillas. Es verdad que fue especialmente crítico porque las reservas que teníamos las comunidades autónomas, el que tenía toda España, estaban muy lejos de lo que realmente era la necesidad. Y luego, además, aquí hay que decir que aquí el gobierno cometió errores, y además errores de extrema gravedad. Nosotros en el Consejo Interterritorial, cuando ya me acuerdo perfectamente la fecha, fue el día 12 de marzo, el ministro ya anunció que el Ministerio de Sanidad, dentro del Ingesa, que es una empresa pública que tiene, iba a encargarse de las compras de todo el material de la pandemia, que iban a centralizarlo a nivel nacional, con lo cual no permitía a las comunidades autónomas comprar material. Hubo una prohibición expresa y, sobre todo, había advertencia de incautación de cualquier material que pudiese detectar, como así ocurrió, al menos en la Comunidad de Madrid incautaron material y en Andalucía incautaron una fábrica con ese material que de ahí salía. Entonces ellos dijeron que el 12 se paraba, pero que el 17 iban a empezar a traer material. Y hasta 2 días después, que no llegó nada de material, en Madrid al menos prácticamente en ningún momento, 2 días después fue cuando dijeron que ya las comunidades autónomas podían comprar. Ese fue el auténtico relato. O sea, el 12 nos prohíben, advirtiendo que iban a incautar lo que hay, el 14 diciendo que va a llegar el 17, que no llegó, y el 19 ya volvieron a permitir a las comunidades autónomas. Claro, aquello se perdió en aquel momento, o sea, con todos los países del mundo comprando mascarillas donde fuese. Claro, perdimos una oportunidad muy importante y hubo que cada comunidad autónoma moverse, al menos, yo le puedo hablar, el caso de Madrid, el caso de Andalucía, que son las que más conozco de las comunidades del PP, todos tuvimos que lanzarnos a la búsqueda de comprar material de la manera que fuese. Y eso es lo que hicimos. Nosotros, por suerte, tuvimos un proveedor muy fiable en China que permitimos traer hasta 25 aviones de todo ese material que era necesario en aquel momento para proteger a profesionales y a la población, porque de hecho se repartieron mascarillas de carácter general a toda la población en varias ocasiones. Uh-huh. Y volviendo a la actualidad, quizá nos duele más todavía, ¿no? Sabiendo
cómo costó conseguir mascarillas, la situación en la que estaba, gente muriendo, tanto personal médico sacrificándose, tanto dolor que había en esa época, cómo en la cabeza de alguien, me da igual que sea de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba, abajo, verde, amarillo, azul, me da lo mismo, cómo en la cabeza de alguien puede caber el más mínimo atisbo de querer hacer negocio con eso, ¿no? Es terrible. Y de hecho, y más sobre todo con ese relato que hemos hecho, porque claro, o sea, fíjate lo que podemos llegar a pensar nosotros. O sea, sabiendo que el 8 de marzo va a multiplicar los contagios, el gobierno jalea ir a esa manifestación. A raíz de ahí se multiplican los contagios, el día 12 prohíben comprar material, el día 17 dice que van a traer material, no lo traen, y el día 19 es cuando abren ya las comunidades autónomas. Claro, y todo esto, esa trama que hemos descubierto de Koldo, Ábalos, Begoña Gómez, Partido Socialista Obrero Español, que esa es la auténtica trama, claro que vemos que tiene implicado a 6 ministerios y a 2 comunidades autónomas. O sea, me parece de una gravedad extrema, con unas mordidas absolutamente sonrojantes, que aprovecharse del dolor en aquel momento y sobre todo con los ataques que hicieron a la Comunidad de Madrid, que también hay que decirlo. Nosotros realizamos 5.120 contratos de emergencia frente al COVID. 4.000 de ellos fueron de sanidad. A nosotros nos ha mirado la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, algunos han ido a Fiscalía Nacional, algunos hasta incluso a Fiscalía Europea, y se ha archivado todo. Y nosotros lo que pedimos ahora, bueno, pues hay que actuar con transparencia porque, claro, todo lo que está saliendo es que, respecto a esta trama, que es que la noticia que sale hoy la que sale mañana es mucho peor que la de hoy. Y es que a nosotros nos parece, o sea, que debe pagar este gobierno con todas sus consecuencias, sobre todo por esos ataques que nos realizaron a nosotros, que a nosotros nos han mirado con lupa a todos y cada uno de los contratos, y sobre todo porque ellos han actuado impunemente con una red que, desde luego, cada vez que llega una noticia, a mí, o sea, yo creo que deberían estar avergonzados de todo lo que hicieron durante ese tiempo. Es algo que sorprende bastante. Las explicaciones que os han pedido, habéis tenido que dar, incluso hay casos ya archivados, ya se ha dado la explicación de todo. Pero en el momento que se piden explicaciones al gobierno, es como que no hay que darlas, ¿no? Bueno, el gobierno lo que está haciendo son maniobras de tratar de digamos, dilatorias, ¿no?, de cara a la opinión pública, pues ahora cada vez, como siempre, atacando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una vez más, o sea, se vuelven a sacar el contrato de su hermano, que el contrato, insisto, ha sido visto por la Fiscalía Anticorrupción Española y por la Fiscalía Anticorrupción Europea y ha sido archivado. Y además nosotros dimos cuenta de todo eso, incluso una comparecencia del consejero de Hacienda que contó los contratos, todos ellos, cómo se había actuado. Y claro, y con todo eso, y están mirando para otro lado. Si es que es curiosísimo el comportamiento que tienen en el Senado, ¿sabes? Pero si es que tienen, insisto, que nadie se engañe, que es la mujer del presidente, 6 ministros, 2 expresidentes autonómicos, que sepamos a día de hoy, con cifras que por ahora vamos sabiendo, o sea, que están ya por encima, hablan de los 600 millones, más luego si juntamos las maletas de Delsi, los viajes a Santo Domingo, es que hay muchas incógnitas que resolver y el gobierno no da ninguna información en ningún momento, que es gravísimo, pero bueno, ya está la Guardia Civil con la UCO, con la unidad, y luego también, bueno, pues se está realizando la instrucción, que bueno, que llevan nada más y nada menos que 17 meses de obtener información de toda esta trama criminal. Y esto, desde mi ignorancia en el tema político, ¿puede llegar a algún puerto? ¿Puede llegar a algún fin? ¿O lo pueden bloquear? Claro, porque yo pienso en el gobierno, pienso que es la gente que más poder tiene en el país. Entonces, ellos pueden bloquear la investigación, pueden parar, han desaparecido pruebas últimamente, han pasado cosas. Entonces yo pregunto como ciudadano, ¿yo puedo confiar en la justicia en este país, viendo cómo pasa todo impunemente, pero no ahora, viene desde hace años y años y años y años? Yo creo que hay que confiar, afirmo que hay que confiar en la justicia. Yo creo que todo el trabajo que ha realizado la Guardia Civil durante todos estos meses tiene mucha información que vamos conociendo cada vez más teniendo más acceso a esa información, y sobre todo hay que confiar que hay un juez que está realizando una instrucción, bueno, que lleva mucho tiempo con ella, y por supuesto que esto tiene que tener consecuencias a todos los niveles. O sea, esto va a tener consecuencias que veremos gente en la cárcel, y veremos incluso, y yo estoy convencido que esto ahora mismo se ha generado una situación de ingobernabilidad absoluta, ¿no?, por la debilidad de este gobierno, por la corrupción, por sus pactos con los independentistas y sobre todo por una cesión por la ley de amnistía, que es lo que está haciendo, que yo estoy convencido que iremos a votar más pronto que tarde.
Volviendo al año 2020, en Madrid se hicieron muchas cosas bien hechas, pero que luego se veían desde otro prisma como que muy mal hechas. Me viene a la cabeza el Zendal. Zendal, que ha sido motivo de estudio, que os han, no sé si premiado, pero sí os han felicitado desde instituciones a nivel mundial, fue visto por la otra parte política como un fracaso absoluto y demás. ¿Tú cómo viviste el Zendal? ¿Con qué orgullo sacaste el Zendal adelante? Bueno, ahí nosotros tuvimos dos momentos, ¿no? En primera ola, que fue el hospital de campaña de IFEMA, que se fue, digamos, la esencia de lo que posteriormente fue el Hospital Enfermería Isabel Zendal. El hospital de IFEMA fue por una decisión de carácter absolutamente técnico. Nosotros veíamos que recuerdo que además la fecha, que fue el 19 de marzo, cuando tomamos esa decisión, que el número de casos iba creciendo de manera exponencial, fruto de esos contagios, puesto que si uno ve el ciclo del virus, los 15 días aproximadamente que empiezan los contagios y qué porcentaje evoluciona a leves, a graves, a críticos, pues todo eso, claro, lógicamente encontramos la situación que la dimensión de nuestro sistema sanitario requería un esfuerzo extra. Entonces nosotros, por estimaciones y luego y tengo que decirlo, por personas que han colaborado por fuera, ¿no? de carácter totalmente altruista con nosotros, una empresa relacionada con temas de datos, como fue Real Life Data, o bueno, otra serie de empresas que nos ayudaron mucho y con los datos que manejábamos desde la consejería, en establecer en qué momento lo que íbamos a crecer y sobre todo a qué nivel de ingresados y hospitalizados íbamos a llegar. Entonces necesitábamos 2.000 más y ahí tomamos esa decisión, que necesitábamos de construir algo rápido por los problemas de personal, que tuviese un control bastante, digamos, bastante más fácil de lo que requiere la hospitalización más convencional, y a partir de ahí fue IFEMA. Y tengo que decir que pasaron casi 4.000 pacientes en 50 días, que es una cifra más que importante. Entonces nosotros, bueno, y tengo que decirlo también, cuando el presidente Sánchez hablaba de las elecciones vascas del año 20, ¿no? Que hay que salir, que hay que divertirse, todas estas cosas, nosotros dijimos, ojo, que esto no ha acabado. Y entonces ahí fue cuando tomamos la decisión, impulsada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y tengo que decir que ha pasado durante todos estos años más de 10.100 pacientes, que es una cifra altísima, que además por el perfil de paciente que derivábamos permitía que a los otros hospitales tener pacientes más complicados, aunque también Zendal atendió no solo los leves, sino los críticos. Creó una unidad de cuidados respiratorios intermedios que es absolutamente modélica, la más grande de toda Europa. Pasaron 10.100 pacientes y luego hay que recordar que se vacunaron 2.100.000 madrileños, lo cual yo creo fue una ayuda inestimable. Lo que pasa es que la izquierda además fijó de carácter, o sea, con una agresividad, como decían cosas tan ridículas, ¿no? Como que era un hangar, cuando ahí había profesionales que trabajaban día a día, vamos, de sol a sol, había pacientes que, bueno, que además que tuvieron recuperación en un porcentaje altísimo, y yo creo que fue un ejemplo, y además, de hecho, ha sido una tarjeta de presentación de Madrid de cara al mundo. Yo creo que es algo que deberíamos estar todos muy orgullosos, y además yo creo que son tantos los complejos que ha tenido este gobierno, porque yo cuando estaba la ministra Darias, que iba haciendo los consejos interterritoriales itinerantes por toda España, yo le dije que hiciese uno en el Zendal. Y de hecho, bueno, los consejeros, los socialistas, por lo bajini, te decían que tenían muchas ganas de conocerlo, pero es verdad, decir, bueno, esto es un ejemplo de gestión de la pandemia, y yo creo que sería bueno que se diese a conocer el mundo, pero al final no vinieron en ningún momento. En plena crisis, ¿qué hicisteis? ¿Movilizar electricistas, albañiles, pintores, montar el pladur, montar el cableado? O sea, tuvo que ser algo espectacular esa coordinación. Sí, tanto en IFEMA como en Zendal. En IFEMA lo que hicimos, claro, nosotros buscábamos un hospital de campaña que se pudiese, o sea, generar. Hicimos un diseño de lo que eran los módulos de hospitalización, que se hizo desde la parte asistencial, y a partir de ahí, claro, nosotros entendíamos qué recinto en Madrid o qué, digamos, algo que nos permitiese hospitalizar a mucha gente, generando esos módulos en poco tiempo y que nos permitiese llevar personal suficiente para dar respuesta. Claro, lógicamente era IFEMA. IFEMA en 12 horas te monta una feria otra. Y la verdad es que aquello fue ejemplar verlo, porque el propio ingeniero y el arquitecto que iban diseñando los módulos, que bueno, se ocuparon 3 pabellones de IFEMA, el 5, el 7 y el 9,
y el primero, el 5, era de recepción y los otros eran de hospitalización. O sea, iban más rápido los montadores que casi que el diseño que realizaban. Y luego hubo trabajo ahí altruista. Hay algo que siempre se cuenta, porque claro, los pacientes de COVID todos necesitan ventilación, ¿no? Necesitan ventilación por pues, tener la oxigenoterapia. Y entonces tengo que reconocer que ahí hubo, no sé si se presentaron voluntariamente 180 fontaneros que en menos de 5 días realizaron, creo que fueron, no sé si fueron 9 kilómetros de tuberías de cobre, algo impresionante. O sea, aquello fue digno de ver. Y aquello, bueno, pues insisto que todo fue la esencia de lo que luego fue Zendal. En Zendal lo que se hizo ya... O sea, lo que se sacaron eran empresas, o sea, se sacaron como 5 lotes, ¿no? Fueron los 3 módulos de hospitalización, más luego uno que era de servicios centrales y luego otro que era más de servicios de apoyo al hospital. Y lo que se invitó a cerca de 46 empresas y a partir de ahí se tomaron las decisiones y van trabajando, o sea, se trabajaba 24 horas, o sea, no se paraba en ningún momento y sobre todo, pues claro, ahí se buscaron, se invitó a las mejores constructoras, que en España en eso es un auténtico ejemplo y partir, pues eso, 100 días fueron exactamente. Me acuerdo que el día de apertura fue el día 1 de diciembre del 2020 y eso sirvió porque, claro, después de esa fecha llegó la tercera ola, que fue una ola, además, también de mucho impacto desde el punto de vista asistencial. Y luego tengo que decir con una decisión que fue importante, pero al final, o sea, habíamos crecido, teníamos cerca de teníamos 2 módulos y teníamos un tercer módulo todavía sin activar. Entonces había que tomar la decisión porque necesitábamos un punto de vacunación masiva, porque empezábamos a llegar las vacunas, necesitábamos generar un espacio para que vacunásemos mucha gente en poco tiempo. Y estaba en un momento crítico de tomar la decisión si el módulo 3 de Zendal lo manteníamos para hospitalización o abríamos para vacunación. Y son de estas decisiones críticas, pero al final apostamos por la vacunación y porque bueno, nuestros cálculos no fallaron y habíamos hecho pico de hospitalizados y desde luego aquello convivieron las personas que se vacunaban con las hospitalizadas, por supuesto con su circuito, su separación, y yo creo que nos permitió pues dar una respuesta muy buena a la pandemia en esos momentos. Tengo entendido que la Comunidad de Madrid fue motivo de estudio, ¿no?, de la gestión de la pandemia. E incluso creo recordar que se comentó que incluso asesorasteis a otros países en cómo gestionar. Sí, es cierto. Nosotros, el efecto, cuando llegó el efecto más potente fue a raíz de poner en marcha el hospital de IFEMA. Yo recuerdo, en aquel entonces estaba Antonio Zapatero y Fernando Prados al mando del hospital de IFEMA y ellos realizaron entrevistas con más de 115 países. Además, yo creo que aquello fue un momento importante y, claro, se fijó mucho en la gestión en Madrid porque se había conocido un hospital de campaña, pero bueno, eran módulos de aislamiento que era en China, en Wuhan, pero este fue realmente, y además sobre todo porque venían medios, era permanentemente, ¿no?, lo que teníamos. Recuerdo también en otro momento, yo a nivel personal hemos hecho asesoramiento pues, con el Ministerio de Sanidad de Bolivia, sobre todo lo que estaba relacionado con habla hispana. Ahí hemos tenido muchos momentos, ¿no? También, por ejemplo, con la Asociación de Médicos que llevaban el Medicare en el estado de Nueva York, tuvimos muy buena relación. También, bueno, con la vicepresidenta de República Dominicana y nosotros, bueno, contábamos nuestra experiencia y qué era lo que buscábamos en todo momento. Y aquello sí que fue un ejemplo y luego también, no decirlo, no solo de habla hispana, porque claro, es importante ver digamos, la afinidad que creas. Sobre todo hubo un momento muy especialmente que me sorprendió mucho, que era cuando nos comparaban con la ciudad de Milán y entonces venían periodistas. Yo recuerdo hacer por lo menos 5 entrevistas con la televisión italiana que era lo que pasaba en Madrid, porque digamos en una situación muy similar, porque Madrid tenían actividad diaria y en Milán no conseguían controlar, ¿no? También nosotros es verdad que nosotros generamos modelos muy novedosos como fue el programa Vigía, que era detección del COVID en aguas residuales, ¿no? El canal de Isabel II junto con la Consejería realizamos un proyecto muy potente que lo que nos permitía era adelantarse a lo que iba a ocurrir. Cuando nosotros detectábamos un incremento de carga viral en aguas residuales, nosotros sabíamos que 3 o 4 días después iban a crecer las hospitalizaciones. Y eso, claro, te permitía prever
o sea, ir advirtiendo de lo que iba a ocurrir, ¿no? Y aquello fue uno de los puntos que también les llamó mucho la atención. Pero sí que es verdad que hemos aconsejado y luego, bueno, ha habido comunidades autónomas que nos han pedido consejo, luego no han aplicado, ¿no? De hecho, recuerdo con la consejera catalana, me preguntó por IFEMA, por las zonas básicas de salud, luego no lo hicieron. Bueno, ahí yo creo que fue sus complejos, como vieron en IFEMA, que también había ayudado el ejército con la UME, pues no lo hicieron, que yo creo que en su momento fue un error. Pero es verdad que nosotros el modelo Madrid de gestión del COVID sí que se ha estudiado y sí que ha tenido mucha repercusión a nivel internacional. En alguna conversación que hemos tenido me has comentado que te hubiera gustado que se hubiera agradecido más a gente que hizo mucho en la pandemia y quizá quedaron en un segundo plano y no se les ha nombrado, grupos como el Banco Santander, como este, como el otro. ¿Qué gente o qué empresas recuerdas de aquella época a los que hay que agradecer y quizás son anónimos o desconocidos para la gente? Sí. Bueno, de esos ha habido muchos, ¿sabes? Además, tengo que decir que nosotros, pues, hablo por ejemplo, nosotros como Comunidad de Madrid nos lanzamos al mercado, a comprar al mercado chino, nosotros no teníamos experiencia en ese sentido. Tengo que decir que, por ejemplo, gente del Corte Inglés nos ayudó mucho, el propio Banco de Santander con algunos de su equipo directivo, luego también nos ayudaron otras personas a nivel particular, como he dicho antes, José Luis Enríquez con Real Life Data, con el tema de los datos, Jorge García con el grupo SNB. O sea, nos han ayudado muchísimas personas en todo momento de carácter altruista y yo no sé si ellos están contentos con que les nombren, ¿no? Sí, yo no sé si eso va a ser, pero bueno, yo creo que es bueno que también que se sepa, porque eso sí que son actos de una generosidad extrema y de esa ayuda que realizaron con la Comunidad de Madrid, y hubo muchos, ¿no? Con las donaciones ahí. Bueno, es una cantidad importantísima de personas que lo hicieron, pues a todos los niveles, ¿no? Con material o con donación económica, fundaciones. La verdad es que sí que hubo una parte muy importante de lo que es la generosidad en una situación absolutamente crítica y sobre todo porque era un momento de extrema dificultad. Y sí que mucha gente que lo han hecho, muchos de carácter anónimo que no quieren que se sepa absolutamente nada, pero te voy a decir que nos ayudaron a muchos niveles, ¿no? Para la toma de decisiones y sobre todo, bueno, pues para tratar de contener lo que teníamos delante. Antes de ponernos un poco más en la actualidad para despedir la entrevista, un par más sobre la pandemia. Han pasado 4 años, el COVID ya es, pues digamos, como un virus ya establecido, que lo pasamos, no pasa nada, no morimos todos, gracias a Dios por ello. Pero ¿qué es lo próximo que tenemos que temer? ¿Sabes? Los apocalípticos y los conspiratorios están todo el día, la bacteria, el no sé qué, sí. el ébola, el no sé cuántos. ¿Tú qué crees? ¿Ante qué nos tenemos que preparar? ¿O qué crees que será lo siguiente? Bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Es difícil de prever, ¿no? Pero es cierto que sí que tenemos que estar preparados porque estas situaciones, yo creo que esto ha demostrado un poco la debilidad del ser humano, ¿no? A veces nos creemos infalibles, bueno, con el modo de vida que llevamos, el estado de bienestar, y ha llegado un virus que ha puesto en jaque al mundo entero. O sea, ha sido un jaque de carácter global, ¿no? Con millones de fallecidos, con miles de millones de contagiados, y yo creo que lo que hay que sacar de aprendizaje, sin saber exactamente a lo que nos vamos a enfrentar, pero sí que hay que crear modelos de alerta, de vigilancia y de respuesta para estas situaciones. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes más potentes, ¿no? Una de las labores más importantes que tenemos que realizar es con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, en coordinación con las comunidades, establecer sistemas de alerta. Por ejemplo, incluir el sistema de vigía no solo para COVID, sino para otro tipo de virus que puedan generar, o estar valorando exactamente. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Con la red, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que tenemos red de médicos centinelas, que en determinados puntos van haciendo pruebas, pues, por ejemplo, con todos los tipos respiratorios, con el sincitial, con la gripe, o sea, es decir, establecer un sistema de rastreo, de control, que te permita luego tomar la decisión según cada momento, ¿no? Y no hacerlo de manera improvisada. El ejemplo más claro, este invierno lo hemos visto con el Ministerio, una medida absolutamente fuera de lugar, ¿no? Después de que se ha hecho el pico de la epidemia de la gripe invernal, como ocurre todos los años, cuando está el momento de pico, que ya sabes que a partir de ahí va a descender, pues toma la decisión de poner mascarilla en los centros. Pues mire, el contagio no se produce solo en los centros sanitarios, se produce en el metro, se produce en el cine. O sea, si usted toma una decisión de ese calibre, primero, ¿quién avala? ¿En base a qué informe toma esa decisión? Y luego, pensando realmente lo que es lógico desde el punto de vista sanitario, tomar esa decisión, ¿no? Pero yo creo que hay que generar unos sistemas de alerta mucho más fuertes y, sobre todo, tener muy bien protocolizado cuáles son las decisiones que se toman en cada momento.
¿Hemos aprendido algo de la pandemia o seguimos siendo lo mismo? Bueno, yo creo que sí que hemos aprendido. Es verdad que, por desgracia, conforme vamos marcando distancia de aquellos años más difíciles, se va marcando, se va olvidando, ¿no? A veces hay hasta incluso personas que no quieren ni hablar de esto, pero yo creo que es importante hablar de esto, hay que recordarlo. Yo creo que hay que estar permanentemente alerta y sobre todo valorando lo que he dicho antes, ¿no? Un poco la debilidad en el sentido de que hemos estado a los pies de un virus, pero el mundo entero, ¿no? Y yo creo que todo eso requiere un aprendizaje que no debemos de olvidar, al menos desde las administraciones, desde los que tomamos las decisiones, y luego, por supuesto, de labor permanente de informar y de alertar a la población cuando sea necesario. Una buena forma de informar, una buena forma de que la gente tome conciencia de todo, y quizá los más jóvenes, yo creo que todo el mundo tiene mucha conciencia de otros niños de 4, 5, 6, 7 años, no, pero quizá una buena forma sería reunir a un equipo pro, yo tengo el acceso al equipo pro, cámaras y demás, y que tú reunieras a otro tipo de gente y pudiéramos hacer a lo mejor una serie documental que nos cuente los entresijos del Palacio del Hielo, del comité, de lo vivido y demás. ¿Te comprometerías a ello? Sí, por supuesto. ¿Hablamos de ello al acabar? Hablamos. Sí. Te tomo la nota. Vámonos a la actualidad y acabamos. A mí se me lía la cabeza. Tú sabes que yo soy muy apolítico, que no creo mucho, soy amigo tuyo, pero no creo mucho en los políticos. Sí. ¿Cómo es posible que tengamos los escándalos que tenemos, que un portero de discoteca, desde aquí mi amor y cariño a todos los porteros de discoteca, pues sabes que yo trabajo mucho también con ellos, ¿es posible que un señor así haya liado toda la que ha liado? Ábalos, Koldo, la mujer del Presi, las compras, el hermano de Ayuso. ¿Tú cómo vives todo eso? Bueno, yo creo que hay que diferenciar. O sea, porque ayúdame a diferenciar. Te ayudo a diferenciar. Primero, el caso del hermano de la presidenta. Esto es un caso que ha sido supervisado por la Fiscalía Anticorrupción Española, la europea, ha pasado todos los controles y, de hecho, bueno, no hay caso del hermano de la presidenta porque él lleva dedicado toda su vida a esa actividad dentro del mundo sanitario y cobra las comisiones en su momento como lo ha hecho siempre, que yo creo que es así. El caso Ábalos, Koldo, Partido Socialista es un caso totalmente distinto. Claro, ya empezamos, bueno, no era portero de discoteca, según han dicho es portero de club de alterne, lo cual, bueno, yo no digo que me parece una vía. Claro, que quizás quien tendría que explicar por qué uno pasa de portero de club de alterne a entrar dentro del equipo directo del Ministerio de Fomento, que es alguien que debería explicarlo y, sobre todo, no nos engañemos que cuando Pedro Sánchez gana las elecciones para ser secretario general del Partido Socialista, él iba con Santos Cerdán, con Ábalos y con Koldo en el mismo coche, que formaba parte del equipo directo. Y yo, si tengo que analizar, ¿por qué se produce esto? Por dos puntos, por la soberbia y la soberbia porque genera la impunidad, ¿no? Porque es curioso con las filtraciones que vamos sabiendo del caso que filtren a la red, claro, están en el gobierno, les filtran que les están espiando y sin embargo ellos continúan exactamente igual que como si no les estuviese siguiendo la Guardia Civil, lo cual eso responde a algo que ellos pensaban, bueno, nosotros estamos protegidos por Ábalos y me imagino que por el presidente, no lo sé, eso se verá en el sumario y claro, y eso es la impunidad, que es lo que ha pasado. O sea, alguien que se ha tenido, que se ha aprovechado de una situación de necesidad absoluta y que ha generado que la noticia que vamos teniendo es una trama, insisto, que no nos olvidemos, que hay 6 ministerios implicados y que hay 2 expresidentes, uno de ellos ministro y la otra es presidenta del Congreso de los Diputados, que con unos contratos de esa trama que son absolutamente sonrojantes, con material defectuoso, con sobrecostes, es todo tremendo, más luego todas esas mordidas que cada vez que vamos sabiendo algo es absolutamente terrible. Entonces, ¿por qué puede hacer alguien esto? Pues habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Aprovecharse de una situación de extrema necesidad y, bueno, claro que ahora tienen su camino, que va a ser un camino duro y espero que sea un camino ejemplarizante desde el punto de vista judicial y no nos olvidemos también con la Fiscalía Anticorrupción Europea, porque eso se hizo además con fondos europeos, lo cual es todavía mayor gravedad para el caso. Habremos de un idilio que viene desde tu época como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con la actual ministra de Sanidad. ¿Cómo vives ese idilio tan bonito? Pues bueno, ella está de ministra de
de Sanidad a veces creo que tiene una vocación de mantenerse en la oposición tremenda, ¿no? Porque cada vez que tiene una intervención no para de realizar ataques a la Comunidad de Madrid, a la presidenta o a mí en muchas ocasiones, y desde luego, bueno, pues lógicamente de una ministra pues que es muy dogmática y sobre todo que no ha gestionado en su vida, y eso se nota con absoluta claridad. Hablemos de otra mujer, que hablas siempre con ella con mucho cariño y demás. ¿Cómo crees que le puede afectar toda esta trama que ha salido ahora un poco, supongo, deduzco que es una cortina un poco de humo para otras cosas y demás, sobre el novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso? ¿Crees que se le va a afectar en algo? O? Pues sinceramente no, o sea, porque claro, ya es el nivel de perversión, ¿no? De utilizar todos los mecanismos del Estado para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, lo que realmente ha ocurrido es que Hacienda realiza una inspección a la pareja de la presidenta, que eso no es un delito, incluso por noticias que van saliendo, que había llegado a un acuerdo para, bueno, con esa diferencia con respecto a unas facturas que había presentado. Y justo el día que sale todo lo relacionado con la trama Koldo, con la actuación de la Fiscalía, pues se rompe ese acuerdo, lo cual es altamente sospechoso. Y eso, que no es un delito, lo que sí que es un delito es que la ministra, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, dé datos de una persona, o sea, saltándose la protección de esa persona. Eso 5 sí horas antes de que saliera. Exactamente, 5 horas antes, lo cual me parece, o sea, terrible, y sobre todo, bueno, una campaña política clara de tratar sobre todo de confundir a la opinión pública, ¿no? Con esto que hacen, no, son todos iguales, no tiene nada que ver una cosa con otra. Insisto, esto es una inspección de Hacienda que, bueno, que continúa abierta y a ver qué es lo que ocurre. Y lo que sí que es un delito es que una ministra haga eso, una vicepresidenta del Gobierno. Y lo otro es una trama criminal con mordidas que cada vez que vamos sabiendo, insisto, que la gravedad va siendo mayor. Vamos a intentar subir el vídeo lo más rápidamente posible para que no salga otra noticia que nos eclipse de todo lo que hemos hablado. Ponte a buscar la información que tienes y a recopilarla. Yo me pongo a buscar cámaras, enclaves bonitos para filmar y demás, y vamos a por ese reportaje. Y don Enrique, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.